En corto y por derecho, déjeme que les diga que hoy nos interesa conocer a Javier Alfonso, que es director del diario digital Valencia Plaza y que es, ante todo, periodista. Javier, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Se te quitan las ganas de ser periodista alguna vez? ¿Alguna mañana cuando te levantas y oyes la radio y dices, madre, cómo viene hoy esto? Bueno, a veces pienso que igual podía haber elegido otra cosa, pero ahora ya no hay vuelta atrás. ¿Te lo planteaste cuando estabas en edad todavía de poder elegir? No, yo tenía muy claro que quería ser periodista desde niño, vamos. Y desde niño. Y a mí era una prensa escrita lo que me gustaba. O sea, yo leía el periódico desde muy joven y era una cosa que, fíjate, yo creo que la vocación o el interés por el periodismo a mí me llega, esto lo he calculado después, pero me llega con 7 años. ¿Con 7 años? Sí, porque yo recuerdo que leí, la primera vez que leí un reportaje que era una revista, sería el Hola o sería el Lecturas, no sé cuál sería, que publicaban en color y en blanco y negro. Sí. Y esto era una página en blanco y negro en la que aparecía una crónica de la muerte de Fofó, que es una cosa que a mí me impresionó bastante, como a todos los niños de la época. Claro, yo tenía 7 años y fue un impacto brutal en todos los niños, porque claro, que se muriera la gente, ya sabíamos que se moría la gente, pero que se muriera un payaso ya era más complicado de asumir, ¿no? Y entonces yo leía aquello y me acuerdo que lo leí entero y entonces le preguntaba a mi padre, digo, ¿y esto quién lo ha escrito? Y entonces me contó pues, que eran periodistas y que, bueno, me contó que lo escribía alguien. Y yo a partir de ahí ya con un poquito más de edad, pero a lo mejor con 9, 10 años, empecé a leer periódico y todos los días leía el periódico y pues leía unas cosas u otras, no me leía el periódico entero, pero empecé a leer mucho el periódico y a gustarme el trabajo que hacían y empecé a pensar, yo quiero hacer esto también. ¿También periódicos de color salmón, que son los económicos, que es a lo que luego te has dedicado? Claro, eso me llegó, bueno, tú eliges tienes una idea, pero luego la vida te lleva por otras. Yo la verdad es que no tenía ninguna... Hay estudiantes que vienen y quieren hacer deportes, quieren hacer política, quieren hacer cultura, son las tres que más eligen los estudiantes, ¿no?, de periodismo. Yo hice la carrera y no tenía especial interés por ninguna. Entonces, cuando acabé la carrera, salieron pruebas, yo hice prácticas en Radio Nacional, me presenté a prácticas en muchos sitios, bueno, como hacen los estudiantes, ¿no? Se presentan entonces había castings de prácticas, o procesos de selección, y entonces me cogieron en Expansión. El verano que yo acabé la carrera, acabé en junio y estuve haciendo sustitución de verano en prácticas. Bueno, prácticas no, ya no eran prácticas, eran un contrato de sustitución, porque yo había acabado ya la carrera, en verano de julio y agosto en Expansión. Y a partir de ahí, con esa experiencia, cuando acabó eso, justo coincidió que se quedó sin corresponsal 5 días en Valencia y entonces llamé al director del periódico en Madrid, al director, y le dije, oye, que yo he estado trabajando en Expansión, claro, le puse esa... Claro. Es curioso cómo la vida te va llevando, ¿eh? Claro, y esto fue 11 años en 5 días. O sea, Expansión, 5 días después que vino el... Y luego estuve en 20 minutos, en el gratuito, que lo montamos, el que era subdirector de 5 días, Arsenio Escolar, se fue de 5 días en el año 2000 y montó 20 minutos en Madrid y luego en Barcelona. Y cuando quiso lanzarlo en Valencia en 2004, como me conocía, me llamó a mí y me lo propuso hacerme cargo yo. Y entonces sacamos 20 minutos Valencia, Alicante y Murcia. ¿Y lo siguiente? Y ahí estuve hasta llegar 2008. a Valencia Plaza, ¿qué más? Y después me llamaron de El Economista y estuve 6 años en El Economista. O sea, y después en los 3 periódicos económicos he estado de corresponsal en Valencia de los 3 periódicos económicos. No te voy a preguntar a quién quieres más, si a papá o a mamá. Pero... Bueno, los 3 A ver, Expansión estuve muy poco, pero tengo un muy buen recuerdo de Pepe Orihuel, que era mi jefe entonces, y aprendí muchísimo con él y le tengo un gran cariño. Y solo estuve 2 meses en realidad.
Y después, bueno, las demás son etapas que, bueno, tuvieron momentos buenos y malos en los dos, claro. Como en Valencia todos, Plaza es un diario económico porque parece que hay ahí una dualidad entre seguir siendo un diario económico o de empresas más que económico, quizá, ¿no? Ahora me lo dirás tú. O intentar incidir también un poquito más en la vertiente política en la que tenéis un tratamiento y un grupo de profesionales dedicados a eso muy estimable. Bueno, te voy a contar una anécdota, y es que yo cuando se empezó a gestar Valencia Plaza, yo en ese momento estaba en paro y me llamó Cruz Sierra, porque es quien lo montó con Enrique Lucas de financiador, Sí. digamos. Y entonces empezamos a preparar en 2009, pero la cosa iba muy lenta, no parecía... Bueno, 2009, la crisis, no hace falta Claro, que cuente, la plena crisis sí. monumental que había, claro, aquello era... Y entonces, en mayo de 2009 es cuando me llaman a mí del Economista y me proponen... María Carmona, que era la delegada del Economista aquí, se va a la Fundación Bancaja, Sí. y me propone a mí como sustituto suyo. Y entonces yo fui a Madrid, me entrevisté y me cogieron. Entonces yo le dije a Cruz, lo siento, pero entre un trabajo con la que está cayendo, entre un trabajo fijo que además es bueno y bien pagado en El Economista, y un proyecto que no sabemos porque íbamos para aquí, para allá, para adelante, para atrás, y entonces me dijo, no, lo entiendo. Y Valencia Plaza nació en febrero de 2010, o sea, unos meses después, 8 o 9 meses después. Y entonces yo ya no estuve en el proyecto, ellos nacieron, se fueron desarrollando, y en 2015 es cuando me fichan a mí, me fichan de subdirector, pero en realidad al día siguiente entré ya de director, porque se fue Cruz. Se fue Cruz, sí. Entonces yo empecé en 2015. En 2015, de 2010 a 2015 había sido un periódico sobre todo económico, pero con una parte política importante. ¿Qué pasa? Que en 2015, cuando yo entro, es en abril de 2015, estamos en plena campaña electoral, que en mayo había elecciones, y ya había bastante contenido político. Y la verdad es que al periódico le fue muy bien el contenido político, en un nivel de audiencia muy alto. ¿Qué pasa? Que lo que hicimos fue reforzar esa vertiente, y ya, bueno, entró el Botanic, hubo mucho más interés político, porque no era lo mismo que siguieran los mismos gobiernos que estaban del PP, que quieras que no, hay una inercia que es un poquito aburrida en el sentido político, que el cambio político que supuso, tanto en el Ayuntamiento como en la Generalitat, la entrada del Botanic, la entrada de Ribó y todo esto en 2015. Entonces había muchísimo interés político en todos los nombramientos, en todas las políticas que iban a hacer, y luego incluso también estaba la parte del PP, su digamos, descomposición y su reconstrucción, ¿no?, que tuvo que asumir Isabel Bonig, y luego todo lo que vino después. Entonces hemos tenido una etapa en la que le hemos dedicado mucha parte a la política. Y ahora llevamos un tiempo en el que estamos otra vez enfocándonos más al mundo de empresa, pero seguimos, digamos, destacando. Sí, porque la de los política. Nombramientos muchas veces nos enteramos por vosotros. Cclaro, nosotros los nombramientos, tanto en el ámbito político como en el ámbito empresarial, nos dan muchísima audiencia, y hay muchísima atención, porque la gente quiere saber. Es un poco la prensa rosa trasladada al mundo laboral, es decir, igual que hay mucha audiencia de la prensa rosa, por así decirlo, hay mucha audiencia de saber fulanito, menganito, zutanita, en qué empresa o en qué sitio se colocan, quiénes son, qué currículum tienen. Entonces nosotros siempre hemos prestado mucha atención a los nombramientos, y a los ceses, pero más a los nombramientos, porque tienen mucho seguimiento de nuestros lectores. ¿Y llegasteis a tener la tentación de convertiros en el que rompía la dualidad entre Levante y provincias, en el tercer diario de la ciudad de Valencia? Sí, a ver, nosotros mi idea de ese tercer diario es que es muy complicado, porque Provincias y Levante son dos monstruos. Ha habido ejemplos anteriores que han fracasado, claro, Valencia Avui, etcétera. Sí. Exacto, Noticias, Al Día, todos estos periódicos. ¿Qué pasa? Que Provincias y Levante tienen una posición, están muy asentados, son muy potentes. Entonces, un tercer diario generalista que quiera competir con ellos es prácticamente imposible, y más ahora que la audiencia de la prensa está bajando. Entonces,
es muy complicado. Entonces nosotros lo que pensamos es hacer un tercer diario, pero que tuviera un nicho, o sea, que ocupara un nicho al que estos dos periódicos no le prestan demasiada atención, que es la economía. Entonces, ahí nos hemos hecho fuertes y tenemos secciones. La sección de inmobiliario, pues somos referencia en Valencia, por ejemplo. Sí. La sección de innovadores, emprendimiento, todo esto, somos referencia en Valencia. Es decir, somos, modestamente lo digo, pero creo que nadie nos puede discutir que somos mejores que ellos en esos dos ámbitos. En los otros ámbitos ya más generales, pues ellos tienen más periodistas, tienen más fuerza, más plantilla y bueno, pues nosotros hacemos lo que podemos y tratamos de competir. Yo creo que es bueno que haya 3 periódicos y que cada uno... Nosotros no nos podemos ocupar de todo, no tenemos una plantilla muy grande y no nos podemos ocupar de todo, entonces intentamos hacer bien la información de determinados ámbitos. Y luego, pues el que quiera otros, por ejemplo, nosotros sucesos prácticamente no damos tribunales en la parte política y en la parte empresarial, pero lo que son sucesos no es que no nos importen, pero no tenemos a una periodista que esté dedicado a los sucesos, que esté en contacto con la policía y que esté haciendo seguimiento de asesinatos, de agresiones sexuales y de cosas de estas, porque no podemos competir en todo. Entonces, pues esto se lo dejamos a ellos y nosotros... Hay que buscar los nichos. Claro, hay que buscar los nichos. El lunes tenéis la fiesta, ¿no? El lunes tenemos el aniversario, el 16º aniversario. Ya tienes el discurso cerrado, porque el tuyo es muy esperado siempre. No lo tengo ni abierto. No, o sea, siempre lo hago a última hora porque es que voy haciendo lo más urgente, entonces aún aún tengo que escribir la columna del domingo, aún tengo que hacer 1000 cosas, entonces al final lo voy dejando y no sé lo que... Bueno, ¿qué expectativas tenéis para la fiesta esta, para el aniversario? Bueno, la verdad es que muy buenas, hay 1500 inscritos ya, que es el tope, es el tope y bueno, ahora estamos ya en la fase... Estamos en la fase de, que será ya el lunes, que es un día un poco infernal, porque está la gente que no se haya apuntado, la gente que no le ha llegado el QR, uno que a última hora quiere ir, el otro. Entonces vamos ajustando, luego hay gente que no viene, que a última hora te dice, oye, que al final no puedo ir, pásame el QR para pasárselo al otro, porque hacemos un poquito de digamos, de caja de bolillos. Magia, del caja de bolillos, para intentar que al final vaya todo el mundo que quiere ir. Y bueno, el año pasado hubo 1300 y pico personas, había 2000 confirmados, pero se nos fastidió un poco porque lo hicimos en septiembre, porque como queríamos hacerlo en el Roig Arena y se inauguró en septiembre el Roig Arena, pues lo hicimos en septiembre y tuvimos la mala suerte de que hubo una dana el lunes. El aniversario era el martes nos levantamos sin saber si se puede celebrar o no. Mucha gente, sobre todo del sur de la provincia, no vino porque allí seguía lloviendo y claro, no era conveniente ni que vinieran. Y luego también tuvimos la mala suerte de que ese lunes había un partido del Valencia en Mestalla y al haber la dana se aplazó al martes, con lo cual hubo gente que me llamó y me dijo que es que le había salido un imprevisto y que no podía ir. Y yo digo, ya sé cuál es el imprevisto, no me engañes. Bueno, ¿los premiados ya estarán decididos? Ya están decididos, sí. Sí. ¿Puedes adelantar algo? Pues creo que no. No conviene. No conviene. Bueno, pues lo dejamos estar eso. Vale. ¿La economía va bien? ¿La economía española, Javier, va bien? A ver, los datos económicos van bien, pero... Eso que dice el gobierno que estamos, bueno, no lo dice pero como si lo dijera, que estamos en la Champions, que somos imbatibles... Estamos mejor que en muchos países de Europa. Estamos en crecimiento, siempre que crezcamos más del 2% o del 2,5% va bien porque no va a haber un aumento del paro. Bueno, este mes de marzo ha habido aumento del paro, perdón, este primer trimestre ha salido los datos de la EPA, pero digamos que no es una tendencia, la tendencia estaba siendo que subiera el empleo, que no aumentara el paro, vamos a ver, pero es verdad que yo creo que la gran incertidumbre es la inflación otra vez, que es que cuando ya parecía que estábamos recuperándonos de la guerra de Ucrania, bueno, es que hubo un efecto de la inflación por el rebote de la pandemia, es decir, que el rebote de la pandemia provocó que hubiera mucho dinero ahorrado, mucho dinero disponible, y eso eleva los precios porque hay mucha demanda de consumo. Eso bajó a partir del año 2022, parecía que iba a bajar, pero entonces estalla la guerra de Ucrania, vuelve a subir la inflación
y ahora que parecía que estábamos moderando, que bajaban los tipos ya, que estábamos ya llegando un poquito a un aterrizaje suave, pues no sabes. Pues a ver si va a tener razón el gobierno Trump, y por eso no hay que presentar presupuestos generales. hombre, no, eso no. Todavía. Eso no. A ver, yo en mis columnas y en el periódico hemos criticado muchísimo siempre la no presentación de presupuestos, porque es una obligación que está en la Constitución. Entonces, a mí cada vez que el gobierno apela a la Constitución por lo que sea, sobre todo normalmente por temas de Vox o lo que sea, yo digo, pero es que el primero que no está cumpliendo la Constitución, hay un artículo, creo que es el 134.3, que dice que el gobierno tiene que presentar los presupuestos antes del 1 de octubre de cada año. Y eso es una obligación constitucional. Luego te los aprobarán o no te los aprobarán, pero el gobierno tiene obligación de presentar unos presupuestos al Congreso antes del 1 de octubre y lleva 3 años sin hacerlo. Entonces, a mí me parece tremendo, vamos. ¿Que se puede gobernar sin presupuestos? Bueno, a la prueba nos remitimos, claro, se puede gobernar sin presupuestos. Sí, claro, pero haciendo también trampas, ¿no? Con los decretos de ley, con lo cual... Claro. Bueno, ahora estamos, por ejemplo, estos días hemos estado criticando nosotros el tema de las entregas a cuenta, claro, que es un tema muy técnico, pero que no es baladí. Sigue fallándole el gobierno a la Comunidad Valenciana. El gobierno solo tiene que aprobar un Real Decreto Ley para pagarles a las comunidades y a los ayuntamientos la mensualidad que les toca de 2026. En noviembre dijo, a las comunidades autónomas les voy a repartir de entregas a cuenta, es decir, de dinero adelantado de la recaudación, 157.000 millones de euros, dividido entre 12, cada mes te toca esto. A la Comunidad Valenciana cada mes le toca una cantidad. ¿Qué pasa? Que como no hay eso se tiene que aprobar en la ley de presupuestos. Como no hay presupuestos, se está pagando la cantidad mensual que se paga del último presupuesto. ¿Cuál es el último presupuesto? El de 2023. Entonces, están pagando como si estuvieran recaudando la recaudación de 2023, cuando la recaudación es mucho mayor. Esa diferencia se la está quedando de momento el gobierno o el Ministerio de Hacienda, y los gastos son los de 2026, no son los de 2023. Los sueldos de los funcionarios son los de 2026, no son los de 2023. ¿Qué pasa? Que eso tensiona a los ayuntamientos. La Generalitat Valenciana en abril recibió 163 millones menos de lo que le tocaba. Y el Ayuntamiento de Valencia, 10,8 millones menos. Es un ejemplo. ¿Esto es una táctica política o qué? Es una táctica política. Solo tienen que aprobar un Real Decreto Ley. ¿Pero se intenta asfixiar a la Comunidad Valenciana, yo a la Generalitat? Yo creo que se juega a tensionar, pero eso, aparte del juego político, que no entro, bueno, tú tienes la culpa, tú dijiste, tú me tumbaste en el Congreso el decreto ómnibus, todo lo que quieras, pero aparte de eso, esto tiene una consecuencia, que es que la vimos el año pasado muy clara, porque el año pasado ya lo hizo Montero y el anterior también, o sea, no es una cosa que se haya inventado Arcadia España, pero yo esperaba que Arcadia España no hiciera lo mismo que Montero, la verdad, pero que el año pasado vimos una consecuencia muy clara, que es que en mayo la Generalitat no tuvo dinero para pagar a las farmacias y tuvo que aplazar la mensualidad de mayo, que se pagaba el 20 de junio o el 15 de junio, la tuvo que aplazar y no les pagó, les tuvo que pagar hasta julio, que ya regularizó el gobierno las entregas a cuenta, no pudo pagar. Y ahora ya veremos qué pasa, porque la caja de la Generalitat está muy tensionada por eso. A mí me sorprendió muchísimo cuando nombraron a Arcadia España ministro de Hacienda, los parabienes generalizados que había entre nuestros colegas de profesión, diciendo, hombre, un ministro valenciano, esto es una extraordinaria noticia para la Comunidad Valenciana. Y yo pensé, pues no tiene por qué. Quizás sea una buena noticia para la Generalitat de Cataluña, por aquello de las negociaciones que hay con Esquerra y ese tipo de cosas. El IRPF, la cesión total del IRPF, que está pendiente dentro de los pactos con los independentistas catalanes, pero no me parece a mí que el nombramiento de un valenciano para el Ministerio de Hacienda en la actual coyuntura política yo creo que en principio es buena noticia, o debería ser buena noticia, igual que lo fue la de Ábalos cuando fue nombrado ministro de Transportes, aparte de todo lo que hizo, pero tener un ministro de Transportes valenciano o un ministro de Hacienda valenciano, que hacía muchos años que no lo tenía, desde Solbes no teníamos un ministro valenciano, es importante. Primero, a mí, esto te lo dicen los empresarios, dice, la primera ventaja es que puedes descolgar el teléfono y llamarles. Sí. Entonces, eso no es
Eso es una pero ventaja. si te de dicen decir, que sí y luego no... porque puedes, el jefe le digo dice, no, a la Comunidad Valenciana ni agua... Ya, pero poder llamar a un ministro es una ventaja. Y segundo, Arcadi España ha sido conseller de Hacienda y sabe los problemas que hay. Arcadi España tuvo problemas, él fue un año solo, o año y poco, pero él tuvo problemas de tesorería gobernando Pedro Sánchez ya. Sí. Es decir, él tuvo problemas con Montero. Es decir, que no es... Entonces, por eso decía yo que yo esperaba que no hiciera lo mismo que Montero. Es verdad que el otro día aprobó un Real Decreto Ley que regularizó las ayudas de la DANA que estaban pendientes, pendientes de no tributar, que es una cosa que hizo Montero, que eso es una cosa tremenda. Es decir, las ayudas del gobierno a los damnificados de la DANA estaban libres de impuestos, pero las ayudas de la Generalitat tenían que pagar impuestos. De hecho, las de 2024 tuvieron que declararlas en el IRPF los damnificados y pagar impuestos por ellas. Eso, al final, Pérez Llorca se lo pidió a Pedro Sánchez y al final lo ha aprobado en abril, lo ha aprobado ahora hace poco Arcadi España. Ha aprobado también el préstamo DANA a la Generalitat. Bueno, no se ha aprobado definitivamente, pero ya lo ha habilitado y lo tiene que aprobar la comisión delegada. 1.300 millones para que la Generalitat pueda disponer para obras DANA, que eso también estaba pendiente desde enero. O sea, que ha desbloqueado algunas cosas, pero en ese mismo decreto ley podría haber metido la actualización de las entregas a cuenta. Es que no hay ninguna explicación de por qué no se actualizan. Es un dinero que está en la caja del Ministerio de Hacienda, que debería estar en la caja de los ayuntamientos y las comunidades autónomas para sus gastos ordinarios y que está obligando... Mira, ayer salió el Ayuntamiento de La Rioja, perdón, la Comunidad Autónoma de La Rioja, que ha dicho que va a pedir un préstamo para poder pagar porque no le llegan suficiente por las entregas a cuenta, por culpa de las entregas a cuenta, y va a tener que pagar intereses. Esos intereses, que es un dinero que se podría destinar a otras cosas y que el único que sale ganando son los bancos, vienen provocados por una cosa tan absurda como que el dinero que tenía que tener La Rioja esté en la caja del Ministerio de Hacienda. Habiendo dinero como hay en la caja del Ministerio, porque claro. recaudación hay de sobra. O sea, recaudación... Bueno, para meternos con todos, que no sea solamente con unos. Lo del derecho civil valenciano, ¿tú lo entiendes? El que ahora volvamos a crear una comisión cuando lleva 17 años estudiado y más que estudiado todo el proceso que hay que seguir para la recuperación de este derecho. ¿Qué explicación le encuentras a esto? Pues la única explicación... Vosotros también lo habéis escrito es mucho que sobre nosotros el tema. sí, nosotros vinieron a vernos José Ramón Chiribella y otras dos personas en 2016. De juristes valencianos. Me recuerdo, enero de 2016 es cuando yo escribí el primer artículo. Vinieron a vernos a explicarnos la situación y eso era antes de que el Tribunal Constitucional resolviera derogando las 3 leyes valencianas de derecho civil propio. Sí. Y ellos vinieron a decirme, nos ha llegado del run de que nos van a anular las leyes y tenemos que salir en defensa de las leyes. Yo publiqué algunos artículos y llamé a la Generalitat, entonces estaba Ximo Puig intentando a ver si tal, y no, aquí nadie movió un dedo, Compromís tampoco movió un dedo, y luego cuando el Tribunal Constitucional, porque había una fórmula que ellos proponían que era que el Gobierno central retirara los recursos. Si el Gobierno central retiraba los 3 recursos, las leyes se quedaban consolidadas y no se retiraban. Entonces, no se hizo nada, no se movió nada, el Tribunal Constitucional anuló las 3 leyes y anuló prácticamente el derecho civil propio. ¿Qué pasa? Que de esta batalla que ha encabezado José Ramón Chiribella, juristes valencians, y que todo el mundo parecía que estaba, o casi todo el mundo parecía que estaba a favor, pues ahora el PP, se ve que yo creo que por llamadita de Génova o lo que sea, les han dicho, oye, esto ni hablar, y entonces se han buscado una excusa que es, vamos a estudiarlo de nuevo. Yo creo que esto es muy valenciano, es decir, esto de que cuando hay un interés común vamos todos a una, pero luego cada uno se sale. Ha pasado con la financiación autonómica también. Sí. La financiación autonómica, todo el mundo estaba de acuerdo en pedir el Fondo Transitorio de Nivelación. Arcadi España estaba de acuerdo, había pedido él como consejero el Fondo Transitorio de Nivelación, y llega un momento en que no se sabe por qué. Bueno, sí, coincide con la llegada de Diana Morant a la Secretaría General del PSPB, que de repente el PSPB se desmarca y dice que no hace falta ningún fondo transitorio de nivelación, que obviamente hace falta,
porque no hay nuevos modelos. Son cosas incomprensibles. Entonces, Bueno, es muy, yo digo que es muy valenciano muy porque valenciano. nunca vamos todos a una. Es decir, vamos todos, a lo mejor hay un interés común, pero siempre hay alguien que, porque le hacen una llamadita de Madrid, por lo que sea, se sale de esto y se pone en contra. Y entonces ya la lucha es de unos contra otros y en Madrid ni se enteran de que aquí estamos peleándonos por algo. Bueno, creo que estamos ya fuera de tiempo, pero yo le voy a robar un minuto a realización para hacerte una reflexión en voz alta, que a ver si la compartes tú. Es que nos ha tocado vivir un tiempo, periodísticamente hablando, informativamente hablando, intensísimo, porque hemos tenido a Amazon hasta hace 4 días, a Sánchez y a Trump a la vez. Es una conjunción interplanetaria como lo de Leire Pajín. Bueno, la actualidad hace muchos años, yo creo que desde la pandemia, que ya no hemos vivido ya un periodo mediano. Antes tenías una noticia y las tirabas toda la semana. Exacto. Ahora ¿Ahora? Ahora tienes una exclusiva y te dura 3 horas. Porque dices, no, si era mi exclusiva, que todo el mundo va a hablar de todo el mundo va a hablar de esto, no, porque ya está, se pasa de pantalla rápidamente y ya se olvida todo el mundo de... Es tremendo. En fin, Javier, pues que lo sigas disfrutando mucho y, en fin, enhorabuena por adelantado por la gala del lunes, que seguro que será todo un éxito. Y muchísimas gracias por venir a contarnos todas estas cosas. Pues muchas gracias por invitarme y lo mismo te deseo a ti, que tengas una buena vida. Vida, exacto. Muchísimas gracias.